Es el Padre el que hace la obra. Aquí en esta enseñanza entra la Trinidad. Entra la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Noten que el Padre es el que trae al creyente a los pies de Cristo. Amén. A los pies de Cristo. Dice, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Quién trajo a los discípulos a Cristo? ¿No fue el Padre? Juan capítulo 17 es la oración. Vamos a, desde el 1 en adelante, yo le digo hasta dónde. Es la oración que el Señor Jesucristo hizo al Padre. ¿Ustedes quieren aprender a orar conforme a la voluntad de Dios? Mire lo que el Señor Jesucristo fue el que oró. Él estuvo a solas con Dios, orando a su papá. Y ustedes sabían que Él oró por ustedes y por mí. Amén. Mire, dice, estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo, levantando sus ojos al cielo. ¿Ustedes qué entienden? Porque el mismo Señor Jesucristo, que es Dios, levante sus ojos al cielo y hable al Padre. ¿Ustedes qué entienden por eso? Clamación. ¿Perdón? Clamación. Reverencia. Reverencia. La reverencia del mismo Señor Jesucristo es la reverencia que Él tiene con el Padre. No sé si usted cuando ora, usted tiene reverencia con Él. O usted viene, Chuchito, yo te pido, Chuchito, tal cosa, Chuchito. No, eso es una falta de respeto para con el Señor. Mire la reverencia que el Señor nos enseña en su palabra. Dice, estas cosas habló Jesús. ¿Quién es Jesús? Nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice, y levantando sus ojos al cielo con clamor, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Noten que aquí el mismo Señor Jesucristo está diciendo que los que vinieron fueron dados por el Padre. El versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Conocer al Padre y conocer a su Hijo Jesucristo. Aquí lo dice, mire, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién envió al Señor Jesucristo? El Padre. ¿Quién nos trajo a los pies de Cristo a nosotros? El Padre. Cuarto, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Por qué antes? ¿Por qué la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese? ¿Por qué el Señor Jesús le dice que la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese? ¿Qué entienden ustedes por este pedacito? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque Él ya existía en el cielo. Porque Él es eterno. Amén. Porque el Señor Jesucristo es Dios. Esto lo tienen que entender algunos grupos por ahí, que dicen que el Señor Jesucristo es un profeta, que el Señor Jesucristo es hermano de Satanás. Aquí dice, mire, aquí dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, a tu lado, en tu presencia, con aquella gloria que tuve. Él es eterno, el Señor Jesucristo es eterno. Dice, tuve contigo. Antes de la fundación del mundo, Él ya existía, porque Él es Dios. Acuérdense que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin el Padre no existe Dios. Sin el Hijo no existe Dios. Sin el Espíritu Santo no existe Dios. Los tres son un solo Dios, no son tres dioses. Es un solo Dios, es la esencia de Dios. Si yo quito al Espíritu Santo y lo dejo por allá en un rincón y vengo solamente con el Padre y con el Hijo, pues dejó de ser Dios. Ese Dios al que yo estoy adorando es mentira, es una abominación, porque el Espíritu Santo sin Dios no es Dios. Y aquí dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso me habla de la eternidad del Señor Jesucristo. Eso me habla de mi Señor Jesucristo. No fue creado. Mi Señor Jesucristo es creador. Amén.
de todas las cosas, como dice Juan 1:1, y eso ya ustedes lo saben, Juan 1:1 en adelante. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Mira, he manifestado tu nombre. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A darle la gloria al Padre, a hablarle al mundo de que Dios es Dios. Aquí dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Cuáles fueron esos hombres que el Padre le dio al Señor Jesucristo? Los discípulos. Los discípulos. Aquí está hablando exclusivamente de los discípulos, ni siquiera todavía está hablando de nosotros. Está hablando de los discípulos. Mire, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Usted es hijo de Dios? Usted tiene que guardar la palabra de Dios. Eso lo veíamos en el seminario de los sábados. También porque es la misma palabra. Debemos guardar la palabra de Dios. Y guardar la palabra de Dios no meter la Biblia debajo de un colchón o debajo de un cajón. Guardar la palabra es guardarla en mi corazón, en mi ser. Eso es lo que dice. Tuyos eran y me los diste. El Padre le entregó a los discípulos al Señor Jesucristo. Y le dijo, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Yo no puedo ignorar al Padre. Usted, como cristiano, no puede ignorar al Padre. Porque si usted ignora al Padre, usted no es cristiano. Así de sencillo. Si usted no adora al Padre, no adora a su Hijo Jesucristo y no adora al Espíritu Santo, no es cristiano. De pronto pertenece a una secta, de pronto cree que es cristiano, pero no lo es. Porque aquí la palabra me está diciendo, ahora ellos, los discípulos, han conocido todas las cosas que me han dado y que todo procede de ti. Todo procede de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. ¿Cuáles son las palabras que el Padre le dio al Señor Jesucristo? Su palabra. Su palabra. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo viene del Padre? Amén. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo es Dios? Amén. Mire, la palabra lo dice. Esto no estaba dentro de la predicación de hoy, no estaba. Pero antes de empezar, el Señor colocó en mi corazón esto. Llévales mi oración para que ellos vean, para que ellos entiendan lo que es la esencia de ser cristiano, lo que es la esencia de ser un hijo de Dios. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No ruego, ustedes sabían que el Señor Jesucristo ruega por ustedes. Amén. Y el Espíritu Santo ruega por ustedes también, bueno, y por mí también. Aquí dice mi Señor, dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Qué significa que el Señor dice, he sido glorificado en ellos? Que en el corazón de ellos está la presencia del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dice aquí, que dice, he sido glorificado en ellos, yo he sido glorificado en la iglesia, la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiere decir que ustedes aman a Jesucristo. Amén. Con poder, con gloria, con adoración, con reverencia. Ustedes, si usted ama a Cristo, usted está glorificando al Señor Jesucristo en su corazón. Entiendan lo que significa ser cristiano. Ahí es donde ahorita vamos a entrar a mirar qué significa el bautismo del Espíritu Santo. Porque mucha gente dice ser hijo de Dios, pero no han sido bautizados en el Espíritu. Y mientras no sean bautizados en el Espíritu, pues no son hijos de Dios. Simplemente son simpatizantes. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, y los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como tú y yo somos uno. ¿Eso está claro? ¿Hasta ahí está claro? Siguiente. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se... ¿Quién fue ese hijo de perdición? Judas. El Señor Jesucristo sabía que había un hijo de perdición metido ahí. ¿Pero por qué? Pues porque la palabra se tenía que cumplir.
Eso estaba profetizado, eso estaba desde antes de la fundación del mundo en el corazón del Señor. Que iba a haber un mentiroso dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, dentro del grupo de los apóstoles. Una iglesia no es un lugar, una iglesia son las personas que tienen a Cristo en el Señor. Usted tiene a Cristo el Señor en su corazón, usted es la iglesia del Señor. No es este lugar. Este lugar es un lugar físico que tenemos para reunirnos, pero la iglesia eres tú y soy yo. 13. Pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Usted es de este mundo, hermano? ¿Usted es de este mundo? Pero usted vive en este mundo. ¿Pero usted es de este mundo? No, nosotros no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos al Señor Jesucristo y estamos aquí de paso. El día que usted muera, usted debe sentirse feliz, debe sentirse dichoso, porque terminó su lugar aquí y ahora va a su morada celestial con el Señor. Esa es la gran bendición que nosotros los hijos, la promesa que nosotros los hijos de Dios tenemos, que un día vamos a partir de este tabernáculo que es nuestro cuerpo y vamos a estar en la presencia de mi Señor por la eternidad. ¿Usted está preparado para eso, hermano? ¿Sí está preparado para eso? Porque el Señor dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Usted es un adorador? ¿Usted está listo para ir a adorar al Señor? Para ir a glorificar y levantar las manos delante de Él, para postrarse ante su santidad, ante su presencia y decirle: Señor, yo te amo, yo te adoro, yo te glorifico, aleluya. Adorar al Señor en espíritu y en verdad. Para eso el Señor dice: yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Entonces aquí yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué dice que el mundo los aborreció? ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con el apóstol Pablo? Las muchas veces que él fue puesto en cadenas, las muchas veces que él fue puesto preso, las muchas veces que él antes de ser Pablo era Saulo y él perseguía a la iglesia y los hacía meter a la cárcel y hasta miraba y aceptaba que los mataran, así como pasó con Esteban. Eso es lo que está hablando aquí. Por causa del nombre de Cristo ellos murieron. Por causa del nombre de Cristo los discípulos murieron. Pedro fue crucificado boca abajo. Los otros les cortaron la cabeza por causa del nombre de Cristo. Aquí dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Recuerden, esta es la oración que el Señor Jesucristo le hizo a su Padre antes de ir a la cruz del Calvario. La reverencia que mi Señor Él se va al monte Getsemaní, o tal vez se va a un lugar apartado y Él levanta sus ojos al cielo y tal vez levanta sus manos y habla con su papá. Con toda reverencia, habla con su Señor y le cuenta todas las cosas, lo que sale de su corazón. Dice: ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo el Señor. La verdad es su palabra. ¿Ok? 20. Mas no ruego, aquí entramos nosotros. Noten lo importante de la oración del Señor Jesucristo. En este versículo 20 entramos nosotros. Entramos nosotros. Lo importante que eres tú para el Señor Jesucristo. Desde antes de ir a la cruz, Él ya estaba pensando en ti y en mí. Mira, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue la misión de los discípulos de Jesús? Predicar el Evangelio. ¿Y a quién iba a predicar? Pues a todos los que estaban perdidos. Y gracias a esa predicación de esos apóstoles, la palabra llegó hasta nosotros. Un día llegó aquí hasta Colombia la palabra del Señor. Así como la palabra del Señor ha sido esparcida por todo el mundo. Y entonces el Señor está diciendo: mas no ruego, Padre, no le ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí, por tu palabra, Señor. ¿No les parece precioso que el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, clame por ti?
Amén. Que el Señor Jesucristo diga: yo ruego no solamente por estos, porque estos ya son tuyos y estos están aquí, yo los tengo aquí a mi lado, pero Señor, yo te ruego por los que han de creer en ti, en mí, por causa de ellos, los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué significa que sean uno? Que así como Él, el Padre y el Hijo son uno, dice para que ellos también sean uno en nosotros. ¿Qué significa eso? Cuando dice sean uno en nosotros, ¿de qué está hablando el Señor Jesucristo? Está hablando de la iglesia. De la iglesia. Aquí está hablando de la iglesia. Está hablando, dice, para que ellos sean uno en nosotros. Por eso es que la iglesia del Señor es la iglesia espiritual de Cristo. No es cualquier denominación. No es la iglesia católica, no es la iglesia adventista, no es ninguna iglesia de esas. No es la iglesia, ni siquiera la iglesia evangélica. No. La iglesia espiritual de Cristo es la iglesia del Señor. Y Él les dice aquí, dice, para que... Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ustedes como iglesia y yo como iglesia tenemos que ser uno con el Padre y con el Hijo. Usted no puede permitirse adorar a nadie más, ni andar coqueteando con nadie más. No, que es que camine, que es que me invitaron a una reunión. Y entonces allá en esa reunión se adora a quién, a no sé quién, y a no sé quién, y a no sé quién. Eso se llama adulterio espiritual. Usted le pertenece a Cristo, hermano. ¿Está seguro que usted le pertenece a Cristo? Usted no puede ser un adúltero. Usted no puede permitirse ir a adorar lo que no tienes que adorar. Solamente aquí el Señor dice, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Eso es lo que me está diciendo aquí. Ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. Ustedes tienen la gloria de Dios, hermanos. Mira, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Ustedes tienen la gloria de Dios, hermanos. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero ustedes, o en ustedes y en mí, está la gloria de Dios. Ustedes saben qué es la gloria de Dios, porque yo les hablo y de pronto no tienen ni idea qué es la gloria de Dios. ¿Ustedes saben qué es la gloria de Dios? Su presencia. Bien, Patricia, gracias. La gloria de Dios es la presencia de Dios en nosotros. ¿No dice 1 Corintios 3:16? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No está diciendo que morará, dice, mora en vosotros. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Usted es el templo de Dios y usted tiene que ser santo. Usted tiene que ser santo. Vamos a entrar al bautismo del Espíritu Santo. Viendo esto, vamos a Juan 6:44. Esto es como ¿cómo se llama? Una introducción, muchas gracias. Una introducción al tema. Era importante que lo pudiera tocar para que podamos entender lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Lea, hermano, dice, ninguno puede venir a Cristo si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya tenemos esa premisa, ya sabemos que el Padre Dios Todopoderoso nos trajo a los pies de Cristo. Ahora vamos a mirar qué es lo que pasa cuando ya estamos a los pies de Cristo. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Ya entramos en el tema de lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Y estando juntos les mandó ¿quién? Y estando juntos les mandó. ¿Quién les mandó y a quiénes? A los apóstoles. ¿Quiénes? Mire,
estando juntos les mandó. ¿Quién les mandó? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes les mandó? A los apóstoles, a los discípulos, dijo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén. Ya el Señor Jesucristo había resucitado y Él ya iba a ascender a su gloria, a la presencia con el Padre. Pero Él antes de irse viene y les da una recomendación. Y les dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa. Que esperaran la promesa. Que del Padre, la promesa del Padre, la cual les dijo que oísteis de mí. Había una promesa que el Señor Jesucristo les había dicho a los apóstoles que les iba a dar. Ellos creían en el Señor Jesucristo, pero no tenían al Espíritu Santo todavía. Por eso es que es indispensable. El mismo Señor Jesucristo les dijo, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, porque tienen que recibir la esencia de lo que es Dios mismo en sus vidas para que ustedes tengan poder y autoridad, porque el Espíritu Santo es el poder y es la autoridad de Dios. Sin el Espíritu Santo no hay poder, sin el Espíritu Santo no hay autoridad. Entonces el mismo Señor Jesucristo les dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Aquí entra un bautismo que no tiene nada que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Dice, Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Este es el bautismo que a nosotros nos interesa. Ese es el bautismo importante en la vida del cristiano. Sin este bautismo no hay cristiano. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Era importante para los discípulos que ya habían estado con Jesús, que miraron su crucifixión, que participaron de todas las obras que Él hizo, cuando resucitó a Lázaro, cuando tantas obras que mi Señor hizo. Era importante que ellos recibieran al Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ese es el versículo ¿qué? 6. Vayamos a Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué es Pentecostés? ¿Qué entienden ustedes por Pentecostés? Es una fiesta, es una fiesta, es una fiesta. El Pentecostés es una fiesta que se conmemora 50 días después de haber resucitado el Señor Jesucristo. Por eso se llama Pentecostés. Penta 5. Pentecostés son 50 días. 50 días. Se conmemora esa fiesta 50 días después de haber resucitado el Señor Jesucristo. Y es en el Pentecostés que el Espíritu Santo viene sobre los discípulos. Todo está en la palabra. Yo solamente estoy leyendo. No me crean a mí, crean a la palabra. Por eso a mí me gusta que la palabra esté aquí y les digo, lean. Para que ustedes no digan que yo me estoy inventando cosas. No, la palabra está ahí. El Espíritu Santo es el que está hablando aquí. Yo soy solamente un hombre. Y el Espíritu Santo es el que habla a través mío. Entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes son todos unánimes juntos? ¿Quiénes son todos? Los discípulos, estaban algunos otros discípulos que habían creído, estaba la madre de Jesús, y eran como, dice la palabra que eran como 120 en número. Estaban reunidos en un aposento es un lugar así como estamos reunidos aquí nosotros hoy día. Ahora entienden ustedes lo importante de reunirnos a orar, hermanos. Amén. Cuando nosotros nos reunimos a orar en un mismo espíritu, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios se manifiesta en nosotros. Y eso fue lo que pasó aquí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cuál es ese viento recio? El Espíritu Santo. La promesa del Señor Jesucristo, la promesa que el Padre les había dado por medio del Señor Jesucristo, en ese momento se estaba haciendo realidad. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, así como estamos nosotros sentados aquí hoy. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno ojo con esto, asentándose sobre cada uno de nosotros. Y fueron todos llenos ¿de qué?
Espíritu Santo. ¿Fueron todos llenos de qué? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Algunos dicen que la manifestación del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y eso es una blasfemia. Eso es una mentira grandísima. Porque dice aquí, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, ay no, es que el ser lleno del Espíritu Santo o el ser bautizado con el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Entonces los que no hablamos en lenguas, ¿qué? No tenemos al Espíritu Santo. Algún compañero, hermano en la fe, alguna vez predicaba y decía, si usted no habla en lenguas, usted no es cristiano. Dañando y lastimando el corazón de los hermanos. Porque una hermana se me acercó en ese momento y me dijo, pastor, o sea que yo no soy cristiano, o sea que yo no soy hijo de Dios, porque yo no hablo en lenguas. ¡Qué blasfemia tan grande! Cuando uno está hablando de eso, ahí está diciendo que las lenguas es un don, es una manifestación del Espíritu Santo que se dio en ese momento. ¿Por qué? Porque Pentecostés era una fiesta y allá en esa fiesta, afuera de las afueras, había mucha gente celebrando esa fiesta, pero había muchos extranjeros, mucha gente que no conocían el idioma. Entonces el Señor dice que les dio lenguas. ¿Qué son lenguas? Son idiomas. Son idiomas. ¿Para qué? Para que ellos, hablando en el idioma de los que estaban allá afuera, les compartieran el Evangelio. Eso, mire, según el Espíritu del agua que hablasen, para que ellos les predicaban. Si aquí había, vamos a poner un ejemplo, si aquí hay unos ingleses, entonces les habla en inglés, pero aquí hay unos portugueses, entonces les hablaba en portugués, pero aquí hay unos españoles, les hablaba en español, y así sucesivamente, en chino, en japonés, o en como quiera. El Espíritu Santo los dotó a ellos de esas lenguas para que le hablasen a la gente, pero para que le hablasen ¿de qué? Del Evangelio, hermanos, para que les hablasen del Evangelio, para que el Evangelio, la palabra de Dios fuera predicada con poder y con gran gloria. Moraban entonces, miren lo que dice aquí, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Allá había chinos, había japoneses, había italianos, había irlandeses, había alemanes, había ingleses, había colombianos, pues hablando aquí, ¿no? Mira, aquí lo dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. A estos de todas las naciones bajo el cielo fue que los apóstoles y los discípulos que estaban recibiendo en ese momento el Espíritu Santo era que tenían que ir a predicarle la palabra. Era que tenían que ir a hablarles del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo los estaba, ¿cómo se dice? Empoderando, se llama eso, para que ellos fueran y predicaran del Señor Jesucristo. Versículo 6. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Quién es el que hace eso? No es el Espíritu Santo. Estaban confundidos porque escuchaban que ellos hablaban en su propia lengua. Juan 7, 37 al 39. Dice el Señor: en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿usted tiene sed? ¿Usted tiene sed o no tiene sed? Dice: venga a mí y beba. Pero no era beber de esta agua. No era beber de esta agua. Dice: se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno. Noten que el Señor no obliga a nadie. Noten que el Señor no trae a la gente a las malas. No, Él dice: si alguno. Y entre ese si alguno estás tú. Dice: si alguno tiene sed, dice: venga a mí y beba. Venga a mí y beba. El que cree en mí, el que cree en quién, en Jesucristo. El que cree en Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué son esos ríos de agua viva? El Espíritu Santo. Amén. Esto dijo, mire, esto dijo de quién. Esos ríos de agua viva son, dijo, del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él.
Si usted creyó en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo está en usted. Amén. Mira, dice, esto dijo del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Se dan cuenta que no todo el mundo se salva? ¿Se dan cuenta que no, la salvación no es de todo el mundo? Ay, que es que fue que mi abuelita se murió y entonces, Señor, yo le pido pongo una velita para que la tengas en tu gloria. Sí, ¿cómo no? Mire lo que dice aquí. Los que creyesen en Él. Si no tienes al Espíritu Santo, no eres salvo. Y ahí lo está explicando la palabra. Yo vuelvo y le repito, hermano, yo solamente estoy leyendo lo que mi Señor me está hablando a través de su palabra. Porque Él me está hablando. ¿Usted sabe que Él me habla a través de la palabra? Amén. Y a usted también le habla si usted lee la Biblia. Él le habla a uno a través de su palabra. Y Él me está hablando ahora y nos está hablando ahora. Entonces dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ellos porque el Señor Jesucristo no había sido glorificado. No había sido glorificado, no había sido muerto en la cruz del Calvario, no había resucitado. Versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta de Dios. Algunos creyeron, otros no creyeron. Y para eso estamos, ¿no? Dentro de la iglesia de Cristo hay mucha gente que cree. Pero también dentro de la iglesia de Cristo hay mucha gente que no cree. Son meros simpatizantes. Primera de Corintios 12, versículos 12 y 13. Recuerden que estamos hablando de qué, perdón. A ver si se les olvidó. ¿De qué, perdón? El bautismo del Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando? Con ánimo, hermanos. ¿De qué estamos hablando? Eso, así, con berraquera, con fuerza, hermano. Así, porque somos hijos de Dios y tenemos que predicar con poder y autoridad. Estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y dice aquí, porque así como el cuerpo es uno, de cuando me habla aquí el cuerpo, ¿de qué está hablando? Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cuando me habla aquí de cuerpo, ¿de qué me está hablando? De la iglesia, hermano, de la iglesia. El Señor aquí en esta palabra está hablando de ustedes y de mí. Dice, porque así como el cuerpo es uno, haciendo una alegoría sobre el cuerpo físico, dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿su cuerpo tiene muchos miembros? Sí. Ok, dice, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son uno. ¿Usted le puede decir a la mano, quítate que no te necesito? No. ¿Usted le puede decir al ojo, quítate que no te con un solo ojo puedo ver? Sí, se le puede quitar, pero le hace falta. Entonces aquí está diciendo, dice, los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, así también Cristo, cuando me habla del cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia. Que le quede claro, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Y aquí viene una cosa importante, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Quién hace este bautismo? Vamos a mirar qué significa el bautismo del Espíritu Santo. El Padre nos trae a los pies de Cristo. Cuando yo decido creer por voluntad propia en mi Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo viene a mí, dado por el Señor Jesucristo, que ya vamos a mirar. Entonces el Espíritu Santo me incrusta, me lleva y me incrusta en el cuerpo de Cristo. En ese momento yo entro, siendo bautizado por el Espíritu Santo, yo entro a ser parte de Jesucristo. Y entonces aquí dice en el versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí nos está hablando de la iglesia. El Espíritu Santo me incrusta en el cuerpo, en la muerte de mi Señor Jesucristo. Y yo soy bautizado
en la muerte del Señor Jesucristo. Cuando yo nazco de nuevo en Cristo Jesús, y en ese momento se producen dos bautismos en mí. El Espíritu Santo me incrusta en el cuerpo de Cristo, en su muerte y en su resurrección, pero a su vez el mismo Señor Jesucristo me pone a mí el Espíritu Santo en mi vida y me hace templo del Espíritu Santo. Por eso es que es importante, por eso es que Nicodemo, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Señor, pero ¿cómo así que tengo que nacer? Tengo que volver a entrar al vientre de mi mamá y nacer. Y el Señor le dijo: no, Señor, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Usted tiene que nacer de nuevo. Para que usted nazca de nuevo, usted tiene que entregarle su vida al Señor Jesucristo, aceptarlo como su Señor y como su Salvador personal, declarar que Él es el Señor de tu vida y que Él es Dios Todopoderoso. Inmediatamente el Señor Jesucristo viene a tu vida como tu Señor y como tu Salvador, pero inmediatamente el Señor Jesucristo te bautiza con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 3:16 y 6:19? ¿Qué dice 1 Corintios 3:16? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿es qué? Es santo. Y en el 6:19, ¿qué dice? 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro, mire qué dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ustedes ignoraban eso o ignoran eso? ¿Qué es ignorar? Desconocer. Ustedes desconocían que ustedes son el cuerpo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo. ¿Sí lo sabían o no lo sabían? Mira, aquí lo dice la palabra. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros. No estará, está. Él ahorita está. Desde el momento en que usted nació de nuevo, desde ese momento el Espíritu Santo vino a formar parte de tu vida, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Usted ya no es suyo. Usted ya no se pertenece a usted mismo, ni usted le pertenece a Satanás como antes le pertenecía a Satanás. Usted ahora le pertenece al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo te ganó con su sangre en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y derramó su sangre allí, por su cabeza con esa corona de espinas, por sus brazos, sus manos, por sus pies y todo el cuerpo, como se lo dañaron, se lo destruyeron. Esa sangre que mi Señor Jesucristo, con esa sangre Él te compró a ti. O sea que tú ya no te perteneces a ti mismo, ahora le perteneces a Jesús el Señor. Amén. Ahora tú eres esclavo de Cristo, como decía el apóstol Pablo. Yo soy esclavo de Cristo. ¿Cómo es que decía el apóstol Pablo? Dice: si muero, para Cristo muero. Y si vivo, para Cristo vivo. Sea que viva o sea que muera, de mi Señor soy. Usted también es del Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Romanos 6 del 1 al 4. Vamos a mirar lo del bautismo del Señor Jesucristo en el creyente. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos, cristianos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Usted ya no puede andar en el pecado. Si usted anda en pecado, usted no es nacido de nuevo, hermano. ¿Usted sabía eso? Si a usted le gusta practicar el pecado y usted dice que es cristiano, no es cristiano. Lo siento mucho. Lo digo yo, no, mire. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo ya morí. Y un muerto no puede hacer nada. Un muerto no puede vivir en pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. Repítalo: Cristo vive en mí, con poder, hermano. Cristo vive en mí. Y lo que yo ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que me está diciendo aquí. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir todavía en él? Si el Espíritu Santo está en mí y en Dios no hay pecado, ¿cómo puede permitir el Espíritu Santo que yo, siendo conocido y siendo recibido en la gloria del Padre, yo pueda seguir viviendo en el pecado?
Si el mismo, la palabra me dice que el Espíritu Santo es el que me guía hacia toda la verdad. Es el Espíritu Santo el que te habla a tu oído y te dice, no hagas esto, no hagas aquello. Es el Espíritu Santo el que te dice, ve y ora por aquel. Mire, ve y háblale a aquel de Cristo. Ve y mire, esa persona que está ahí está pasando por una situación difícil. Ve y ora por él. Es el Espíritu Santo el que hace eso. Es el Espíritu Santo el que te dice, hijo, levántate y póstrate a orar. Ay, no, que es que Señor está haciendo mucho calorcito y allá afuera hace mucho frío, qué pereza. Después, Señor, después, no, levántate. Si el Espíritu Santo te dice, levántate y ora. Y si el Espíritu Santo te dice, coge mi palabra que yo a través de mi palabra quiero hablarte. Tengo un mensaje para ti, es importante que tú vengas aquí. Ay, no, Señor, es que a mí me da sueño leer y a mí no me gusta leer, Señor. Yo prefiero ir allá a la iglesia y allá me explican la palabra. Mentiras del diablo, usted tiene que leer la palabra porque el Espíritu Santo es el que te guía hacia toda la verdad. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos hemos sido, mire lo que dice aquí, todos hemos sido ¿qué? Bautizados en Cristo. ¿Quién nos bautizó en Cristo? El Espíritu Santo. Mire, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Ese bautismo que el Espíritu Santo hizo en nosotros fue que cuando el Señor Jesucristo murió, nos incluyó a nosotros junto con Él. Nosotros fuimos incrustados en el cuerpo de Cristo. Mire, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Usted sabía que usted fue sepultado juntamente con Cristo? Pues si no lo sabía, mire, ahí lo dice, mire, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. ¿Qué es el Evangelio? Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. El Espíritu Santo nos incluyó dentro de la muerte, dentro del cuerpo de Cristo. Cuando mi Señor Jesucristo murió, el Espíritu Santo nos bautizó. Fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo cuando Él murió. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados juntamente con Él, pero fuimos sepultados en nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza carnal. Eso fue lo que fue sepultado con Él. Por eso Gálatas 2:20 vuelve y lo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya Cristo vive en mí. Entonces dice que juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros fuimos sepultados, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, pero también fuimos sepultados juntamente con mi Señor Jesucristo, pero también fuimos resucitados juntamente con Cristo. Por eso es que usted no es de este mundo, hermano. Por eso es que es muy fácil decir yo soy cristiano porque asisto a una iglesia, pero no conocen esta palabra, no conocen quién es el Espíritu Santo, y dicen: no, es que el Espíritu Santo es una fuerza, no, es que el Espíritu Santo, eso ni existe, eso dejémoslo allí en un rinconcito. Cuando el Espíritu Santo fue el que nos llevó a Cristo nuestro Señor y nos bautizó en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Romanos capítulo 8, versículo, creo que 9 o 10, por favor. Vosotros no vivís según la carne, sino según quién. ¿Usted vive por quién, hermano? ¿Por quién vive usted? Mire, léalo, hermano. ¿Por quién vive usted? ¿Por quién vive usted? Mire, más vosotros, ustedes, iglesia, no viven según la carne. Ya ustedes no viven según la carne porque ya ustedes están muertos. Y un muerto no hace nada. Dice aquí: mas ustedes no viven según la carne, sino según quién. O sea, aquí, ¿quién es el que gobierna su vida? ¿Quién es el que vive en su vida? Mire, el Espíritu Santo dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí es donde dice: si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. El Señor me está diciendo que no todos los que dicen Señor, Señor heredarán el reino de los cielos. Muchos en las iglesias dicen ser, pero no son. ¿Lo digo yo? No, yo no lo digo. Mire, lo dice la palabra: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Sorry. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Por favor, venga a los pies de Cristo. Entrégale tu vida al Señor. Si tú que me estás viendo allí crees que eres hijo de Dios, pero no tienes al Espíritu Santo, tienes que postrarte de rodillas y clamar al Señor para que Él venga, dice, para que de su interior corran ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo. El 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, mire lo que dice. Si el Espíritu de aquel que levantó, ¿quién fue el que levantó a mi Señor Jesucristo de la tumba? Pero dicen que el Espíritu Santo no existe. Dicen que el Espíritu Santo es una broma, que eso es una fuerza, que es un poder que está escondido y que se manifiesta de vez en cuando. Pero miren lo que dice la palabra cristianos, para los verdaderos cristianos. Miren lo que te dice el Señor. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién fue el que lo levantó? El Espíritu Santo. Mora en vosotros. El Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Jesús, mora en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Es importante el Espíritu Santo? No. Si usted como hijo de Dios no tiene en cuenta al Espíritu Santo, no le da la misma, ¿cómo se dice? El mismo lugar que le das al Padre y que le das al Hijo, estás grave, hermano. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo, es Dios. Y ninguno es más que ninguno. Todos ellos tres están en un mismo estatus, están en un mismo lugar. Nadie es más que nadie dentro de la Trinidad. Porque los tres son uno solo. No son tres dioses. Ojo, no son tres dioses. Es un solo Dios. Y su nombre es Jehová de los ejércitos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso lo dice aquí la palabra. Versículo 12, creo que. Así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, sino para que vivamos conforme al Espíritu. Efesios 1:13. ¿Hasta ahí está claro, hermanos? ¿Está claro hasta ahí? ¿O volvemos a empezar? Bueno. Es importante que usted entienda, porque esto es para su vida. Así como todos en la vida nos preocupamos por trabajar, por estudiar, por tener una carrera para ser alguien, más importante que todo eso es Dios. Porque todo eso se queda. El día que nosotros partamos de esta tierra, su carrera, su dinero, su estatus, su lo que sea, su orgullo, su altivez, todo eso se queda aquí. Pero los que, ¿cómo es que dice? Los que entregamos todo al Señor, y los que vivimos por mi Señor, esos vamos a heredar o tenemos ya la vida eterna, y eso sí nos la vamos a llevar con nosotros por la eternidad. Efesios 1:13. En Él, ¿quién es en Él? ¿En quién? En Él, dice aquí en Él. Cuando usted lee la palabra dice en Él, pero usted dice, pero ¿en quién? ¿Quién es en Él? Cuando dice aquí en Él, ¿en quién está hablando? En el Señor Jesucristo, hermanos. Dice, vamos a poner atención, dice, en el Señor Jesucristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿en quién? En Cristo, habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ustedes sabían que el Espíritu Santo, o más bien el Señor, puso un sello sobre ustedes? Amén. Y ese sello nadie lo quita. Ya fuimos sellados, iglesia, ya fuimos sellados. El mismo diablo me quiere coger de la mano y me quiere arrebatar, pero no puede, porque yo ya soy sellado con el sello de Cristo. Pero ¿saben? Aparte del sello del Espíritu Santo, ¿con qué más he sido sellado?
A ver, ¿quién sabe? ¿Con quién? ¿Con quién? Con la sangre de Cristo. ¡Qué bendición! Eso es importante, iglesia. Usted tiene que aprender esto, porque esto es palabra de Dios. Esto tiene que edificar su vida espiritual. Para eso es que usted viene aquí el domingo. Y si pudiera venir los miércoles, sería maravilloso. Y si pudiera venir los sábados, sería maravilloso. Porque estamos enseñando la palabra viva y eficaz. Aquí dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo ya está en usted, y usted tiene un sello que no lo puede quitar nadie. Nadie lo puede quitar. Absolutamente, ni siquiera el Padre lo puede quitar. Ustedes fueron llamados a ser cristianos, ¿por qué? Perdón, pastor. La vocación. Por nuestra vocación. ¿Qué es la vocación? Usted fue llamado con un propósito. ¿Que adorara a quién? ¿Que le sirviera a quién? Ese es el llamado suyo y no lo puede obviar. No lo puede hacer a un lado, no se haga el loco y perdóneme la expresión. Usted fue llamado por el Señor nuestro Dios para que usted cumpliera una misión aquí en la tierra. Amén. Por eso lo dice aquí, mire, yo pues preso en el Señor les ruego que andéis como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados. Si usted dice que usted es cristiano, tiene que andar como cristiano. Usted no puede andar como a usted le parezca. No, que es que yo soy cristiano, pero yo hago lo que a mí me parece. No, eso no es así. Y muchos son así. ¿Qué dice Mateo 7:21? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que está diciendo aquí. Yo pues preso en el Señor les ruego que andes como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados. Ustedes tienen que aprender a tener reverencia con Dios. Ustedes tienen que honrar al Señor. Tienen que glorificarle, darle gloria y honra. No se olviden de esta palabra. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y a dónde los busca? ¿Allá afuera? No, aquí en la iglesia. Usted tiene que ser un adorador del Señor, porque un día usted va a partir de esta tierra y usted va a llegar allá a adorar al Señor y se va a unir con los ángeles del cielo, a darle gloria y honra al Señor. No creo que usted va a llegar allá a sentarse y allá a vivir de, perdónenme la expresión, de locha. No. Usted va a llegar allá a adorar al Rey de los cielos y de la tierra. 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, hermanos. Miren lo que está diciendo aquí. Con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros. Sopórtense, dejen de odiarse. Ay, que es que esa hermana me cae mal. Ay, que es que esa hermana habló mal de mí. Ay, que es que yo no lo puedo ni ver. Ay, que es que mejor dicho me dijo y yo perdono pero no olvido. Ay, pero no, mire la palabra del Señor me está diciendo aquí. Dice que nos amemos los unos a los otros. Mire. Lean, yo no soy el que estoy diciendo, es el Espíritu Santo. Dice, con humildad y con mansedumbre, sean humildes, sean mansos, no mensos, mansos. Sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Esto me está diciendo que dentro de la iglesia hay situaciones difíciles. Hay gente que odia a la gente. Hay gente que dice amar al Señor Jesucristo, pero odia a su hermano. Y el Señor dice, ¿cómo tú puedes decir que me amas a mí al que no has visto y odias a tu hermano con el que te la pasas todos los días? 3. Solícitos. ¿Qué es solícitos? Diligentes. Pronto, ya, hermanos, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. ¿El cuerpo es quién? ¿El cuerpo es quién? La iglesia. ¿El cuerpo es quién? Ok, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo que es la iglesia y un espíritu que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, eso me está hablando, que el Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia. Por eso es que cuando haya el rapto de la iglesia, el Espíritu Santo va a ser llevado también, o él más bien no va a ser llevado, él se va a ir. Él se va a ir con la iglesia. 5. Un Señor, una fe
Y un bautismo. ¿De qué bautismo me está hablando aquí? Un bautismo. ¿De qué bautismo me está hablando aquí? El bautismo del Espíritu Santo. Ese es el bautismo que sirve. El bautismo del Espíritu Santo. Si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, quiere decir que usted no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo. El bautismo del Espíritu Santo, porque ya lo leí, ya lo explicamos aquí, ya lo leímos, que es el Espíritu Santo el que me bautizó y me incrustó en el cuerpo de Cristo, y yo fui bautizado en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Pero al mismo tiempo el Señor Jesucristo me bautizó con el Espíritu Santo. A mí fueron dos bautismos que sucedieron en ese mismo instante, porque en ese mismo instante en que yo nazco de nuevo, inmediatamente viene el Espíritu Santo sobre mí y me hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ahora yo soy templo del Espíritu Santo. Yo ya no soy ciudadano de este mundo, yo le pertenezco a mi Señor. Y yo estoy esperando que mi Señor venga por mí. No sé si ustedes están esperando que Él venga. Yo estoy esperando que Él venga por mí. Porque yo me quiero ir con mi Señor. Yo quiero estar con mi Señor. Él lo promete ahí y Él dice, usted ahora es mío. Yo quiero. Pero yo sé que eso va a suceder solo cuando el Señor, cuando sea su santa voluntad. Y cuando yo haya cumplido lo que el Señor puso en mi vida para cumplir aquí en la tierra. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gálatas 3, 23 al 29. ¿Lo ves? Se me acabó el tiempo. Bueno, dice, pero antes que venga la fe, ¿cuál es la fe? Pero antes que venga la fe, antes que viniera la fe, ¿qué es la fe? Quite la palabra fe y ponga la palabra Jesucristo. Pero antes que viniese el Señor Jesucristo, estábamos confinados bajo la ley. Está diciendo aquí, dice que ellos vivían bajo la ley, llenos de estatutos y llenos de mandatos de hombres, pero no tenían a Cristo. Mire, pero antes que venga la fe, cuando aquí me habla, antes que venga la fe, me está hablando de Jesús. Por eso le digo, quitemos la palabra fe y pongamos la palabra Jesús. Pero antes que venga, que venga Jesús, antes que viniera Jesús, estábamos confinados. Confinados es bajo la ley. Enterrados, esclavos de la ley. Dice bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Dice encerrados para aquella fe que es Cristo el Señor, que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestra enseñanza. La ley fue como ese vehículo que los llevó a creer en Cristo. Ellos creían en una ley y creían en Dios. Dice que la ley, este ayo, es como una enseñanza, es como un tutor. ¿Es un qué? Tutor. Un tutor, gracias pastor, es un tutor. Dice, ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, mire, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Justificados por Cristo. El 25. Pero venido Cristo, ya no estamos bajo tutores. Venido Cristo, ¿usted todavía está bajo tutores? No. ¿Usted pertenece al pastor de la iglesia? ¿A quién pertenece usted? Mira, lo dice la iglesia, lo dice el Señor, dice, pero venido Cristo, ya no estamos bajo ayo o bajo tutores, ya no estamos bajo tutores. Pues todos sois hijos de Dios, ¿por quién? Por la fe en Cristo Jesús. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, hermano. No sé si lo entendió. Amén, amén. No sé si a usted le preguntan en la calle a alguien, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Y usted puede decir, el bautismo del Espíritu Santo es esto, por esto, por esto y por esto. ¿Dónde está el Espíritu Santo ahora con relación a mí? El Espíritu Santo está en mí, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Quién me bautizó en el cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Cómo me bautizó? Dice la palabra que Él me bautizó en su muerte
en su sepultura y en su resurrección, y que inmediatamente yo fui bautizado, o el Espíritu Santo me bautizó en el cuerpo de Cristo, yo fui bautizado por Cristo, porque el Señor Jesucristo puso al Espíritu Santo en mi vida, y ahora mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y fui sellado, yo ya tengo un sello, usted ya tiene un sello, que es el sello del Espíritu Santo, y nadie te lo puede quitar. ¿Entendemos lo que significa la palabra, hermanos? ¿Entendemos lo que es ser hijo de Dios, lo que es ser cristiano? Que no es venir a reunirse aquí el domingo y es que no hay televisión, no hay como buenos programas, entonces voy a ir a la iglesia a ver de qué hablan. No, hermano. Usted viene aquí con reverencia. Usted viene aquí con todo respeto a adorar a Dios y a darle gracias al Señor por su vida, por su cristianismo, porque Dios le ha permitido a usted creer en Él. Mire toda la cantidad de gente que allá afuera hay que no han creído en el Señor. Gente que está muriendo día a día y están muriendo sin Cristo, creyendo que Cristo estaba en sus corazones. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene la culpa de eso, hermanos? ¿Dios tiene la culpa de eso? ¿De que la gente muera sin Cristo? Cuando vamos y miramos y hay iglesias por doquier, allá en la vuelta hay una donde enseñan herejías. Ven ante el Señor caído y lo vamos a levantar. Venga, vamos a adorar a la Virgen de no sé qué. Hoy es el día de la Virgen de no sé qué. Y vamos a rendir culto a la Virgen. Qué mentira de Satanás. Y la gente se está muriendo sin Cristo, creyendo que son cristianos. Vaya usted, pregúnteles a ellos: ¿usted es cristiano? ¿Usted cree en Dios? ¿Usted ama a Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. Yo desde pequeñito creo en Dios. Pregúntele: ¿quién es Dios para usted? ¿Usted entiende quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo por usted en la cruz del Calvario? ¿Usted sabe quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hizo el Espíritu Santo por usted para salvación de su vida? ¿Dónde está el Espíritu Santo con relación a usted? Pregúntenles. Ellos fueron, los apóstoles fueron comisionados por el Señor Jesucristo. Él les enseñó y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la promesa. Y la promesa era el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Pero ¿para qué? ¿Para qué viene el Espíritu Santo? O sea, ¿qué saco yo con tener al Espíritu Santo aquí? ¿Para qué me sirve eso? Si yo me la paso sentado en mi casa durmiendo, si no soy capaz de predicar el Evangelio, si ni siquiera oro, si ni siquiera voy a la palabra que es su verdad, ¿para qué me sirve el Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que Dios nos envió el Espíritu Santo para tenerlo ahí de adorno? No, hermano, no. El Señor nos envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, Él dice que Él nos guía hacia la verdad que es Cristo. Y solamente usted puede hablar a la gente por medio del Espíritu Santo. Pero tiene que disponerse, hermano. Tiene que disponerse. No espere hasta mañana, porque de pronto mañana para usted no hay. Usted se puede morir ahora, o yo me puedo morir ahora, esta tarde o esta noche. Y para mí el mañana no existe, porque la palabra dice: bástale a cada día su propio afán. Hoy estoy vivo por la gloria y la misericordia del Señor, pero solamente Dios sabe si usted va a vivir mañana. Muchas veces hacemos planes: mañana voy a ir a hacer esto, mañana voy a ir a hacer aquello, voy a coger un avión y me voy para las playas y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Mañana, si Dios quiere, usted va a hacer eso y va a hacer aquello. Pero si Cristo está en usted, si el Espíritu Santo está en su vida, por favor, háblele a los demás de Cristo. Si no lo puede hacer porque de pronto es tímido para hablarle, diga al Señor: Señor, empodérame con tu poder y con tu presencia. Además, no quiero ser yo, porque yo por mí mismo no soy nada. Yo quiero que tú me enseñes a hablarle a los demás, que tú pongas tus palabras en mi boca, Señor, para yo hablarles el Evangelio. Señor, yo reconozco delante de ti que soy un perezoso y no me gusta orar porque me da pereza, porque no me gusta, por lo que quiera que sea. Y yo reconozco, Señor, que no me gusta ni siquiera leer la Biblia porque me parece aburrida.
usted dice que la Biblia es aburrida, usted está diciendo que el Señor es aburrido, porque la palabra me habla del Señor. Me parece súper importante que la iglesia entienda todos estos temas, porque como les digo, muchas iglesias no conocen quién es el Espíritu Santo. Muchos se basan solamente en el Señor Jesucristo. Y gloria a Dios por el Señor Jesucristo, porque Él es el Salvador del mundo. Gloria a Dios porque la palabra dice que en Cristo yo he sido juntamente resucitado. Con Cristo yo he sido redimido por medio de su sangre de todos mis pecados. Por medio de Cristo yo fui justificado. O sea, la obra de Cristo no es una broma, la obra de Cristo es la obra más maravillosa que el Señor ha podido hacer por nosotros los seres humanos. Pero yo tengo que basar mi cristianismo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, porque los tres son uno. Y los tres son los autores de la salvación. Los tres son los autores de la salvación. Cada uno tiene un papel, o jugó un papel, y todavía juega un papel importante dentro de la salvación del ser humano. Los tres. Pero algunos excluyen al Espíritu Santo, como ya les dije. Otros excluyen al Padre, es que el Padre no, porque es que el Padre no sé qué. Otros dicen que ni siquiera Jesucristo, porque es que Jesucristo es hermano del diablo. Qué herejía tan grande. Comparan al Señor Jesucristo con Satanás. Es que son hermanitos gemelos. Qué mentira tan grande. Pero todo eso es ¿por qué? Porque hay un padre, el padre de ellos, que se llama ¿quién? Satanás. Y el padre de ellos es el que coloca en sus corazones esas ideas y los hace confesar esas mentiras. ¿Por qué? Porque no van a la palabra, porque no estudian la palabra, porque ven que alguien les está enseñando la Biblia erróneamente y dicen amén, amén, mentiroso. Por eso es importante que cuando usted estudia y cuando a usted se le predica la Biblia, usted tenga la palabra escrita para que usted mismo la lea y para que usted se dé cuenta que no es una idea de hombre, que no es un pensamiento mío, sino que es lo que dice el Señor aquí.